Tome su Biblia en sus manos y vamos a hacer juntos la declaración de fe en la palabra. Digan todos conmigo: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca, 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 nunca. Amén. Vayan por favor a Daniel capítulo 9. Ese es un pasaje maravilloso con una de las grandes oraciones que aparecen en la Biblia. Una oración, creo yo, después del Padre Nuestro, que es una oración modelo, que es como tiene todos los elementos que debería de tener una oración. Capítulo número 9, vamos a leer del versículo 3 en adelante. Cuando tengan listo el texto, me dicen un fuerte amén. Daniel 9. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 2. En su primer año de reinado, yo, Daniel, comprendí ese pasaje de la Escritura donde el Señor comunicó al profeta Jeremías que la desolación o la ruina de Jerusalén duraría 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guarda tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nosotros, de nuestros reyes y de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonarnos, aunque contra él nos hemos rebelado. Esta es palabra de Dios, santos. Que el Señor hable a nuestras vidas. Tengan la bondad de tomar asiento, por favor. Continuamos este día una serie de mensajes que hemos llamado arquetipo de oración. Este es el tercer mensaje que voy a predicar. La vida, dice García Márquez, el Nobel de Literatura, que la vida no es lo que nosotros hemos vivido, sino la manera, sino lo que recordamos y cómo recordamos para contarla. Y el Gao dice que todos tenemos tres tipos de vida. La vida pública, que es la vida que todos conocemos, que es la vida que presentamos en público. Pero también está la vida privada, la que conoce regularmente nuestro círculo íntimo, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Pero también, aparte de la vida pública y la vida privada, tenemos una vida secreta, que esa es como la caja negra de nosotros, donde están guardados allá en el recóndito nuestros más ocultos secretos, aquellos que quizás nadie más que Dios y nosotros los conocemos. Ahora bien, en esa vida, tanto pública como privada o secreta, han vivido en nosotros o en este caminar de la vida como la luna que tiene su lado oscuro y su lado que refleja la luz del sol. Hemos vivido momentos gloriosos, de dones, de maravillas, momentos en que hemos visto la gloria de Dios,
hemos estado realizados económicamente, hemos visto, qué sé yo, que Dios ha estado con nosotros. Sin embargo, también han habido momentos oscuros de nuestra historia como personas en las que parece que el mundo conspira en contra de nosotros y se han venido miles de situaciones a nuestra vida, desde pobrezas, enfermedades, luto, y peor aún, en esa vida privada han salido a relucir muchas veces esa bestia salvaje que tenemos en nuestro zoológico interior, de las cuales muchas veces nosotros no damos cuenta. Uno de los momentos más tristes en la historia que yo viví fue lo que ustedes muy misericordiosamente me perdonaron y entendieron por mi conducta procaz, abyecta, llena de felonías, y en ese caminar como ser humano que aparecieron situaciones. Recuerdo que cuando se dio ese acontecimiento triste y oscuro, sobre todo por el daño a mi familia, que fue mucho, y a mi familia espiritual, hubieron dos personas que se acercaron a mí inmediatamente. Esto estaba pasando, y me dijeron esas dos personas: mire, pastor, o mira, Carlos, ¿y por qué no públicamente vos reconoces lo que yo ahora estoy diciendo? Pero claro, hoy tengo ya 56 años y de eso han pasado ya muchos años. ¿Por qué no públicamente, así muy honestamente, reconoces que vos te has equivocado y que, pues, ¿cómo se llama? Suplicás e implorás a Dios perdón, a tu familia, y venís valientemente a aprender de un momento oscuro de tu historia y lo haces valientemente? Eso también es grande. En el momento yo dije: no, me parece que los hechos están tergiversados y la naturaleza humana de autojustificarse, no, es que no es así como se está diciendo y todo lo demás. Lamentablemente lo hice demasiado tarde, pero creo que, pues es de humanos también reconocerlos. Una de esas personas fue precisamente Julio, y hoy que lo vi me acordé de eso. Yo no sé si te acordás de esa conversación que tuvimos, cuando vos me dijiste: mire, pastor, hombre, ¿y por qué no lo sale y lo reconoce? Escríbalo, escribámoslo. Hasta me dijiste: te voy a ayudar. Para mí fue algo difícil, hacer esa confesión en el momento en que estaban sucediendo los acontecimientos. Sin embargo, al volver la vista atrás y ver la senda que no voy a volver a pisar, como bien lo decía Manuel Machado, hay cosas que creo que he aprendido de eso, y una de ellas tiene que ver con la oración, porque hay diferentes arquetipos de oración. Ya les he dicho que un arquetipo es como el patrón ejemplar del cual se derivan todas las demás ideas o conceptos. El arquetipo es como un modelo original, es un modelo primario, es el modelo perfecto, es un estándar que sirve después para poder, como te diría, repetir lo que viene a servir de modelo. Eso es un arquetipo. Y yo les estoy predicando de los arquetipos de la oración. Ya hemos visto tres de ellos. El primero, que la oración siempre debe comenzar con una alabanza a Dios, oración de alabanza y de adoración. Segundo arquetipo tiene que ver con la oración de petición. Cuando nosotros venimos y le pedimos y presentamos nuestra lista de peticiones delante del Señor. El tercer tipo es la oración de intercesión. Cuando por un momento nos olvidamos de nuestro propio dolor y de nuestra propia miseria y de nuestra propia necesidad y nos volcamos hacia los demás, y eso hace que sin duda alguna nuestra vida sea más liviana, porque de repente nos ponemos a pensar de que los otros están jodidos y muchas veces más jodidos que nosotros, y entonces nos volvemos intercesores, y eso hace que aún en medio de nuestro dolor y de nuestra tragedia nosotros podamos acompañar a los demás. Victor Emily Fram, ese psiquiatra, neurólogo, que por la locura nazi lo metieron a campos de concentración y perdió todo, su familia, su esposa embarazada, sus padres y todo lo demás. Y cómo después de una tragedia tan grande, cuando en 1945 los países aliados llegan a Berlín
Hitler se suicida y se suicida con la esposa. Entonces el doctor Franz sale del campo de concentración donde estaba y escribió un gran libro que se llama El hombre en busca de sentido, que es uno de los 10 libros más leídos del siglo XX, donde él cuenta la experiencia y dice: uno puede vivir las condiciones de vida más difíciles, pero difíciles, como estar en un campo de concentración muriéndose de inanición, o sea, de hambre. Uno puede vivir el momento de las temperaturas en Berlín, que eran bajo cero, bajo 15 grados bajo cero, no había calefacción, y la manera como nos calentábamos, dice Frank, era que nos uníamos en grupo y nos orinábamos, porque sentir el calor de las orinas era algo tremendo. Saber que a mi esposa, a mi joven esposa y a mi hijo que venía en camino lo metieron a una cámara de gas. Saber que a mis padres lo metieron a una cámara de gas donde lo he perdido todo, inclusive mi nombre, y que solo un número aparece. Ahí en medio del dolor aprendí que la manera de cómo salir adelante es aprender a ser resilientes, pero también aprender a volvernos al dolor de los demás. Y dice la frase célebre esa: te pueden quitar todo en la vida, pero hay algo que no te pueden quitar, y es la actitud para vivir la vida. Es decir, la vida es digna de ser vivida. Entonces, esta oración, la oración de intercesión, es cuando uno se para en la brecha y empieza a clamar por las necesidades de otro, y eso le da vida. Y hoy quiero tratar precisamente otro tipo de oración, la oración de confesión o de consagración. Y de ahí viene la introducción que yo dije: ¿cómo es importante la confesión? El capítulo número 9 que hemos leído del profeta Daniel, ese capítulo número 9 nos presenta 3 grandes temas o 3 secciones. El primero de ellos tiene que ver con la parte introductoria, es decir, donde Daniel está hablando de la profecía que hubo, que Dios iba a restaurar a su pueblo. Es decir, está como recordando la profecía del profeta Jeremías, que aparece en Jeremías 25 y 29, donde Dios iba a volver después de 70 años, permitir que ese pueblo que estaba en el cautiverio volviera a la tierra prometida, a la tierra que emana leche y miel. La segunda sección es la oración de Daniel, una oración eminentemente poderosa y como con todos los elementos de la oración. Y luego está la esperanza que hay al fin de la persecución. Nos vamos a enfocar en la segunda parte. Vamos a ver la oración de Daniel, que es una verdadera confesión de pecados. Esa es como la parte central. Daniel confiesa el pecado del pueblo, humildemente reconoce la justicia de Dios y suplica por la restauración del pueblo que estaba desolado y que estaba en grandes problemas. Y esto nos lleva a pensar en una cosa, queridos hermanos, y es que la oración de Daniel fue en medio de una gran crisis, una crisis para la nación. O sea, ellos habían perdido todo. Sus casas, su nacionalidad, habían sido llevados, habían sido llevados para vivir con una diáspora allá fuera de su tierra. Pero en nuestras crisis es ahí donde nos damos cuenta de nuestras fuerzas y de nuestras debilidades. En nuestras crisis es donde reconocemos nosotros cuántos dones tenemos, cuántas habilidades, cuántas características buenas tenemos. Pero también es donde nos damos cuenta de nuestras debilidades. Porque precisamente Daniel ahí se va a hacer una oración que va a revelar el Dios que hay internamente de él. Va a revelar la esencia de su cristianismo. Porque, hermanos, en las crisis es bien fácil echarle la culpa a otros. Es bien fácil, qué sé yo, inclusive juzgar las conductas de los demás o las acciones de otros sin reconocer todos los antecedentes o lo que hay ahí internamente. Entonces, esta oración es poderosa. Es una oración en el arquetipo de oración, aparte de la alabanza, la acción de gracias, las peticiones,
también hay un momento que es la confesión de pecado. ¿Y qué pecados confiesa Daniel? Vamos al texto, por favor. Versículo número 5. Dice la palabra: hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Oh Jehová, nuestra es la confusión, dice el 8, de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él hemos pecado. Es una oración muy sincera. El hombre está reconociendo la rebelión personal, la rebelión del pueblo, de los gobernantes, de los reyes, y le está diciendo en ese versículo tan tremendo que yo lo cité de la NBI, donde dice el 5: hemos pecado y hecho lo malo delante de ti. Hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Mis queridos hermanos, creo que a nosotros como pueblo de Dios nos hace falta esto. Nos hace falta el ser, ¿cómo te diría?, severamente autocríticos y dejar de justificarnos y reconocer delante de Dios que hemos fallado. Y eso es un signo de grandeza, porque eso nos hace humildes delante de Dios, porque eso doblega nuestra vida. Hay veces nosotros somos genuflexos y nos arrodillamos frente a poderes o a figuras públicas, pero no lo hacemos delante de Dios. Y delante del Señor es el único que debemos arrodillarnos, de rodillas ante Dios y de pie ante los hombres. ¿Están conmigo, santos? O sea, es decir, es reconocer. Miren, en el Evangelio Jesús puso una parábola y dijo: 2 hombres fueron a orar. Primero fue un religioso que era un fariseo y le dijo: Señor, tú sabes que yo diezmo, que siempre te sirvo, que guardo tu ley, que guardo el sábado. Y estaba un publicano, un pecador, un desgraciado, pues. Y el hombre le dijo, no era ni siquiera digno de levantar la cabeza y solamente le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Qué linda esa oración. Cuando uno viene a reconocer su naturaleza humana, cuando uno le viene a decir al Señor: Señor, tú conoces todas las fieras salvajes que hay en mi zoológico privado, ¿verdad? Todo lo que hay ahí, y yo te lo vengo a entregar a ti. Cuando uno hace esa oración, uno está limpiando su vida, uno se está consagrando delante de Dios. Porque lo más difícil sería: no, yo no tengo por qué confesarme, los demás son los que están jodidos y todo lo demás. Esa es una actitud natural y recurrente en el ser humano. Casi siempre volcarnos a ver los errores del otro, y sobre todo si el otro está en un puesto de eminencia, es una figura pública o algo así, nosotros señalamos el pecado del otro para ocultar el nuestro. Pero delante de Dios no podemos venir así, porque Dios nos conoce tal cual somos. ¿Están oyendo, santos? Nosotros podemos engañar a todo el mundo, menos a Dios, porque Él mira lo que no mira el hombre. Él mira nuestro interior. Entonces Daniel continúa diciéndole y confesando las transgresiones que habían tenido a la ley de Dios. Versículo 5: hemos pecado y hemos hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Qué bonito eso. ¿Alguna vez usted ha venido delante de Dios a decirle: Señor, yo realmente reconozco que he pecado, he hecho lo malo, he sido malvado, he sido rebelde, me he apartado de tus mandamientos, de tus leyes, y eso solamente ha ido en detrimento espiritual mío? Por favor, Señor, no tomes en cuenta mi falta, mi pecado, mis limitaciones, sino mira la fe, y apelo no a tu justicia, sino que apelo a tu misericordia, Dios mío. Qué linda esa oración. Venir así humildemente como lo hizo el profeta. Y luego confiesa la desobediencia que tuvieron a los siervos de Dios que les predicaban la palabra, a los profetas. Versículo 6: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron
a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Versículo 10: Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. A veces es necesario quizás venir delante de Dios y decir: Señor, perdóname por yo estar criticando y tijereando al que se para aquí a predicar o en otro lado. Me olvido de que tú tienes un mensaje por medio de ese hombre. Yo lo sé, somos vasos de barro frágiles en Dios. Pero cuando yo me paro acá, queridos hermanos, ustedes deben ver no a la fragilidad del ser humano, sino ver al hombre de Dios que está hablando en nombre de Él y que está hablando a su vida. Y que yo, como ustedes, soy necesitado delante de Dios. O sea, aquí eso es una confesión. Eso tendríamos que hacerlo. ¿Cuántas veces los comentarios que hacemos para la estructura, la iglesia, los pastores, los diáconos, los servidores, eso ha alejado gente de nuestra iglesia? No puede ser posible eso, santos. Y luego el profeta confiesa también la falta de arrepentimiento. Versículo número 13: Señor y Dios nuestro, todo este desastre nos ha sobrevenido tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aún así hemos buscado tu favor. Ni aún así, Señor, nos hemos apartado de nuestros pecados. No nos hemos apartado de nuestros pecados y no hemos prestado atención a tu verdad. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros a veces estamos pero mal y ni aún así reconocemos? Porque yo debo decir algo: no es tanto que Dios venga como a castigar y Dios que, hiciste esto, aquí te va. No, hombre, hermano, la vida es así, hombre. La vida es así. Es decir, nuestros actos tienen consecuencia lógica y no tanto porque Dios esté disciplinándonos o castigándonos. ¿Están conmigo, santos? Y luego vas a reconocer también el hecho de cómo el pueblo se rehusó a entender la verdad. Versículo número 13. Señor y Dios nuestro, todo este desastre nos ha sobrevenido tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aún así, griten, ni aún así, grítenlo. Es que algunos de nosotros somos testarudos, ¿va? Ni aún así, con todo lo que nos pasa, todos los demás lo miran, menos nosotros. Ni aún así, ni aún así, ni aún así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos prestado atención a tu verdad. Finalmente, el profeta viene a reconocer los actos de maldad, versículo 15, que el pueblo había cometido. Dice la palabra: ahora, Señor Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo y te has hecho un nombre que permanece hasta la eternidad, nosotros hemos pecado y hemos hecho lo malo. Queridos hermanos, esta es la verdadera esencia de una oración que llega al Padre. Cuando en un plano de mucha humildad venimos delante de Dios y lo reconocemos. Qué difícil es cuando nosotros los padres queremos disciplinar a un hijo y no nos aceptan lo que han hecho. ¿Verdad que cuando aceptan ya nos bajan la guardia, hermanos? A mí me gusta que me digan de frente para pedirme algo o para darme una mala noticia: papá, dejé 2 materias en el ciclo. ¿Cómo? Si solo eso hace desgraciado y vos pensás que no sé. No, dejé. Pero ¿y qué más voy a decir? Ya se vino al piso y después del piso ya no hay nada. Segundo, a mí me gusta que que una petición sea concreta. Papá, necesito tanto dinero, tanto para pagar la casa, esto es para pagar el transporte, esto es para pagar la universidad, esto es para los días que voy a salir a pasear con mi chica y todo, porque yo pago todas las tonteras. Pero qué lindo que lo dice claramente. Pero que venga y un día me diga: papá, dámelo para la casa, que otro día dame para la comida, que otro día, no, hombre, mejor un solo porrazo, un solo, dejar la cuenta 0, pero que está ahí. Queridos hermanos,
venir y reconocer. En Alcohólicos Anónimos, el primer paso de la restauración para dejar la bebida alcohólica dice que el primer paso es: admitimos que éramos impotentes frente al alcohol y que nosotros no podíamos salir solos. Esa es confesión. La confesión es sanadora, santos. Cuando nosotros lo hacemos delante de Dios, te voy a decir algo: la oración eficaz es aquella que reconoce el pecado y pide perdón. Este es el tipo de oración donde el cristiano confiesa y se arrepiente por los pecados que tenga. Fíjense que el Padre Nuestro precisamente tiene este elemento. Cuando el discípulo aquel llegó donde Jesús y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo: cuando oren, oren de esta manera. Alabanza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Petición: el pan nuestro de cada día nos lo hoy. Confesión: perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esa oración la tiene, ese modelo lo tiene Daniel. Ese es el tipo de oración donde uno confiesa y se arrepiente de aquellas faltas que hemos cometido, porque eso es perdonador, eso es liberador. ¿Están conmigo, santos? El Salmo 32, David, después de cometer sus pecados, termina diciendo: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Pero te confesé mi pecado, Dios, y no oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Cuando uno viene a eso, y no me venga acá a decir: no, gracias a Dios yo no tengo nada. Primero el libro de Juan capítulo 1 versículo 8 dice que si vos decís que no tenés el pecado, te engañás a ti mismo, porque todos hemos pecado. Y hay veces, hermanos, fallas como mal carácter, ira, miedo, inseguridades, dudas, incredulidad, deseos inmundos, deseos de la carne, lo que tengamos. Por eso Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y de ahí viene la salida. Mas si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. El que tenga oídos para oír, que oiga la palabra.